Sobre evaluación nutricional. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación nutricional? Es prevenir alteraciones del estado nutricional. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar mayor morbilidad y mortalidad en el paciente que atendemos. Ese es el objetivo fundamental de la evaluación nutricional. Por eso es que todo paciente que nosotros evaluamos, independientemente sea el motivo de consulta, debe tener un diagnóstico, una evaluación nutricional. Ahora, para este objetivo es necesario conocer algunos aspectos. Primero, conocer los patrones nutricionales normales y anormales. Conocer los cambios en la composición corporal que ocurren en el ciclo de la vida del ser humano. Conocer los factores de riesgo para obesidad y desnutrición, que son los dos extremos de una condición nutricional, y precisar e interpretar los resultados de esa evaluación nutricional, que resulta tremendamente importante, como vamos a ver. Bien, esta valoración nutricional es una evaluación cuantitativa del estado nutricional, ¿de acuerdo? De tal manera que esto considera a 4 componentes. ¿Qué es lo que tengo que tener en consideración entonces en la valoración nutricional? La historia médica y dietética, el examen físico en busca de alguna deficiencia o alguna anomalía que indique alguna alteración del estado nutricional, la evaluación de la antropometría y las mediciones de la composición corporal, y finalmente algunos exámenes de laboratorio y pruebas radiológicas según la condición nutricional o sospecha que uno tenga acerca del paciente. Estos métodos de evaluación del estado nutricional están bien estandarizados, ¿no? De tal manera que tenemos la evaluación antropométrica, la evaluación del peso, la talla y otras variables antropométricas que vamos a revisar, la evaluación bioquímica, que es importante para complementar la evaluación antropométrica, la evaluación clínica en general del paciente, ¿no? Que engloba, por supuesto, el motivo de consulta, y debe agregarse, pues, la evaluación nutricional y la evaluación dietaria. O sea, ¿cuál es su patrón de alimentación de esa persona que estamos atendiendo? Acá es necesario señalar que ningún método en realidad es completo por sí mismo y siempre es necesaria una combinación de diferentes métodos, y de esto depende ya pues los rasgos individuales por las diferencias que hay entre una persona y otra. Bien, ¿qué se debe anotar en la historia clínica cuando uno hace la valoración nutricional? Hay puntos importantes. Desde el punto de vista subjetivo, por ejemplo, esto incluye toda la información suministrada por el paciente o de repente por los familiares o los cuidadores del paciente, de acuerdo a la edad del paciente. Informaciones que se busca sobre el problema, se busca información sobre la actividad laboral del paciente, el peso habitual relatado, cambios de peso, cambios del apetito, antecedentes de alergias alimentarias o de repente alguna dieta realizada anteriormente, entre otros aspectos. Desde el punto de vista objetivo, se trata de buscar información confirmada por diagnóstico médico, medidas antropométricas, evolución del peso, analizar los resultados del laboratorio, los datos clínicos, el plan de alimentación y suplementos indicados, así como vías de alimentación, etc. Y desde el punto de vista de la evaluación, esto incluye ya el diagnóstico nutricional, la interpretación del profesional sobre el estado nutricional del paciente, evaluación del estado nutricional actual y las necesidades de intervención de otros profesionales o servicios. Recuerden que en muchas condiciones el paciente requiere una evaluación nutricional, no solamente la participación del médico, sino del nutricionista, la enfermera, el químico farmacéutico, el psicólogo, etcétera, lo que vendría a ser la atención integral del paciente y que uno busca como ideal en la evaluación médica. Y finalmente, el plan.
en donde se enuncian las acciones a tomar para modificar la situación encontrada en base a los puntos que hemos revisado. Entonces, tenemos que anotar lo subjetivo, lo objetivo, lo que evaluamos y un plan de trabajo. Bien, si hablamos de niveles de intervención, se establecen tres niveles de intervención. Existe un primer nivel de intervención que es muy sencillo, que es una especie de tamizaje nutricional, una especie de determinar el riesgo del paciente, que puede ser realizado inclusive por personal no profesional, por familiares, pacientes, porque las variables son sencillas a tener en cuenta. ¿Cuáles son estas? ¿Ha perdido peso el paciente en poco tiempo? ¿Ha reducido su ingesta de alimentos en poco tiempo? ¿Tiene alguna patología conocida? Si existe respuesta positiva a esto, se pasa al siguiente nivel. En un segundo nivel de intervención, debe ser realizado por cualquier profesional de la salud previo entrenamiento, por supuesto. Esto ya incluye una estrategia llamada valoración global subjetiva. Es un método de diagnóstico de evaluación nutricional que prescinde de exámenes antropométricos y bioquímicos. Es solamente una valoración subjetiva, pero del punto de vista integral. Esta valoración global subjetiva es un método que, como habíamos dicho, prescinde de exámenes antropométricos y bioquímicos, ¿no? Toma una evaluación rápida y de bajo costo y debe realizarse en el momento de la hospitalización. Por ejemplo, datos como el cambio de peso del paciente, cambios en la ingestión de alimentos, el paciente presenta síntomas gastrointestinales, independiente del motivo de consulta o de hospitalización, la capacidad funcional del paciente, la asociación entre enfermedad y requerimientos nutricionales y el examen físico orientado a los aspectos nutricionales. Todo esto entonces engloba a lo que se llama esta estrategia de valoración global subjetiva, BGS. Así se la conoce por esa sigla generalmente. Esta estrategia fue desarrollada originalmente para clasificar pacientes quirúrgicos, ¿no? Pero es un instrumento bastante confiable, útil, práctico, válido para evaluar el estado nutricional de diversas poblaciones clínicas. Acá están, entonces, en resumen, todas las partes de la valoración global subjetiva. Repetimos, cambio de peso, ingesta alimentaria, síntomas gastrointestinales, capacidad funcional y la enfermedad y su relación con las necesidades nutricionales. Este es el cuadro que se puede utilizar para establecer o aplicar esta estrategia de valoración global subjetiva, donde pueden ver las partes que hemos mencionado. Acá está el cambio de peso, ¿no? Señalando pues, la talla actual, el peso actual, la pérdida de peso en los últimos 6 meses, o de repente el cambio de la ingesta relacionado con la ingesta usual, ¿no? Del paciente, el tipo de cambio, suplementos, si es sólidos, líquidos, etcétera. Y los síntomas gastrointestinales durante 2 semanas o más, ¿no? Diarreas, náuseas, vómitos, la capacidad de función, ¿no? Si hay disfunción, digamos, en el trabajo incompleto, ambulatorio sin trabajar, en cama, enfermedades y relación con requerimientos, ¿no? Demanda metabólica, sin estrés, estrés moderado, estrés severo, hay tabulaciones al respecto, y el examen físico que nos orienta a evaluar si hay pérdida de grasa subcutánea, pérdida de masa magra, presencia de edemas de repente, algunas lesiones en piel, cabello, mucosas, de tal manera que al final tengamos un puntaje que nos permita evaluar si este paciente está bien nutrido, sospecha de desnutrición moderada o desnutrición severa. Acá tenemos este formato también, ¿no? De la forma más clara para que ustedes lo tengan, para que lo apliquen en los pacientes que están para ingreso hospitalario, ¿no? El cambio de peso, veamos algunos ítems correspondientes a estas partes de la valoración global subjetiva. Miren, el cambio de peso. Este cambio de peso indica el porcentaje de cambio de peso, ¿no? Que va
a englobar estas variables: el peso usual en kilogramos menos el peso actual en kilogramos sobre el peso usual en kilogramos por 100. Y esto ya nos da, según esta tabulación, datos importantes, ¿no? Porque tomamos en cuenta el tiempo y a qué consideramos pérdida significativa de peso o pérdida grave de peso según este porcentaje de cambio. Si ese porcentaje está entre 1 y 2% en una semana, ¿no? O si está en un mes 5% o en 3 meses 7.5%, en 6 meses 10%, es una pérdida significativa del peso. Mientras que si en una semana pierde más, hay un cambio de peso de más del 2%, o en un mes un cambio de peso mayor a 5%, o en 3 meses mayor a 7.5%, o en 6 meses de repente mayor a 10%, eso ya significa una pérdida grave de peso. Como ustedes ven, estos son puntos de corte y uno tiene pues lógicamente que individualizar en cada paciente, pero que es un dato importante que nos ayuda al menos a valorar el cambio de peso en una persona, que es una parte importante de esta valoración global subjetiva. Con respecto a la ingesta alimentaria, es evaluar el cambio, al igual que la severidad y duración del cambio, ya sea voluntario o no. Para esto tenemos en cuenta algunos parámetros, ¿no? Si la alimentación es por boca, si mejora de la ingesta, ese es bien nutrido, ¿no? De repente hay una reducción moderada de la ingesta sin mejoría aparente, consumo de dieta líquida exclusivamente o sólidos incompletos, eso lo califica como moderadamente desnutrido con riesgo de desnutrición, que es una palabra más adecuada acá, y de repente si el paciente tiene una reducción severa de la ingesta o está en ayuno, ingesta de líquidos hipocalóricos, eso lo pone en una situación de gravemente desnutrido. Son tabulaciones que indican digamos, el destino probable de ese paciente y que obliga al médico a intervenir en ese aspecto, además del motivo de consulta, además de la patología de fondo. Y los síntomas gastrointestinales es evaluar si hay presencia de vómitos, diarrea, hiporexia, disfagia y odinofagia. Estos síntomas serán significativos si se presentan diariamente por más de 2 semanas. Y aquí, del mismo modo, sin síntomas a corto plazo, menos de 2 semanas, es un bien nutrido, ¿no? Si están con síntomas persistentes pero moderados en su gravedad, pueden ser calificados como riesgo de desnutrición. Y si los síntomas son persistentes y graves, esto lo coloca en un riesgo de gravemente desnutrido. Recuerde que todo esto tiene que ser corroborado porque estos son, digamos, algunos indicios, ¿no?, que nos hacen sospechar del estado nutricional del paciente. Recuerden, todo esto se debe complementar. Ningún método es único. Todo deben usar varios métodos para valorar exactamente la condición nutricional del paciente. Y finalmente la capacidad funcional, que evalúa el grado de capacidad para realizar las actividades de rutina. Se adiciona factores provenientes del examen físico, como alteraciones en la boca, los dientes como están, heridas en las encías o inflamación de encías, o problemas en la masticación, problemas en la deglución, alteraciones óseas y cutáneas que pueden tener significado negativo en la obtención y procesamiento de los alimentos. O sea, cualquier alteración funcional que impida que el sujeto se alimente normalmente. Esa es la capacidad funcional que uno tiene que anotar. Y finalmente la enfermedad y su relación con las necesidades nutricionales, ¿no? Pues, por ejemplo, si sin pérdida de masa subcutánea y masa muscular, entonces eso está calificado como bien nutrido. Pero si hay signos de pérdida de algunas regiones, pero no en todas, eso lo pone en riesgo de desnutrición. Y si hay pérdida grande de la masa grasa y masa muscular en la región de los brazos y piernas, que da la apariencia, pues como ustedes saben, del sujeto marasmático, es un gravemente desnutrido, ¿no? Entonces, esas son las categorías en la enfermedad y su relación a las necesidades nutricionales. Y acá ustedes pueden ver las categorías, ¿no?, los resultados de la evaluación nutricional subjetiva. En la categoría A
El bien nutrido ha ganado peso recientemente, pero que esa ganancia no sea aparentemente por retención de líquidos es importante. No perdieron peso, no perdieron tejido subcutáneo, no modificaron el apetito a corto plazo. Eso es categoría bien nutrido. Pero si perdieron el 5% del peso más en las semanas anteriores a la evaluación, aumento, mantenimiento del peso corporal, pero con disminución de la ingesta, disminución moderada del tejido subcutáneo, eso es un moderadamente desnutrido que corresponde a la categoría B. Y la categoría C, que corresponde al severamente desnutrido, es la pérdida severa de tejido subcutáneo, pérdida severa de masa magra, presencia o aumento de edema, que es un signo importante en el estado de desnutrición que implica pues una falta de control metabólico ya del agua, ¿no? Y también cuando hay una pérdida progresiva de peso mayor a menos del 10%, ¿no? Entonces, esa es la valoración nutricional subjetiva. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, señoritos, señoras, señores alumnos, señoritas? No, doctor. Gracias. Bien, entonces estábamos revisando el primer nivel de intervención, el segundo nivel de intervención y ahora viene el tercer nivel de intervención. ¿Cuál es el tercer nivel de intervención? La valoración nutricional objetiva. Esta sí incluye la valoración antropométrica, la valoración bioquímica, la valoración clínica y la valoración de la ingesta. Entonces, estas son las 4 partes de la valoración nutricional objetiva. Y como ustedes entenderán, uno tiene que usar pues las medidas e indicadores antropométricos de mayor uso en clínica. Ustedes conocen la mayor parte de ellos, ¿no? La longitud en el niño, por ejemplo, menor de 2 años, echadito, ¿no? El peso y la estatura o la altura, ¿no? El perímetro del brazo, los pliegues subcutáneos, el perímetro cintura, que es muy importante hoy en día, y los indicadores, que es la relación de estas variables, ¿no? El peso-edad, la talla-edad, el peso para la talla, el índice de masa corporal, que resulta del peso en kilogramos sobre talla al cuadrado, en metros, ¿no? El área muscular y grasa braquial, el porcentaje de grasa corporal, ¿no? El perímetro encefálico, perdón, perímetro cintura en relación a la edad. Entonces, todo esto nos ayuda a valorar la antropometría. Por supuesto que nosotros utilizamos unos criterios que otros, ¿no? Generalmente el peso, la talla, el índice de masa corporal son los más utilizados y después ya vendría el porcentaje de grasa corporal que requiere pues no solamente la antropometría muchas veces, sino de otros instrumentos, como vamos a analizar. Esta valoración antropométrica requiere de instrumentos, por supuesto, una balanza adecuada, un caliper, ¿no? Un plicómetro, como se llama, centímetros, ¿no? Es decir, bien calibrado para que los resultados sean lo más exactos posibles. En cuanto al peso, hay que valorar el peso actual, que es el peso del momento de la evaluación, el peso usual, que es el que el paciente refiere, también puede usarse el peso ideal, y el peso ideal es el peso que se calcula cuando no es posible obtener el peso directamente. Ya vamos a ver cómo. La medición de la talla requiere criterios bien importantes y estandarizados que permitan una adecuada medición, que implica una ubicación adecuada del antropometrista, ¿no? Digamos, mediciones lo más exactas posibles de todos estos parámetros que vamos a evaluar. Por ejemplo, el peso, que es de gran utilidad, como ustedes saben, la correcta medición y el sujeto debe estar en posición erecta y relajada, de frente a la báscula, con la vista fija en un plano horizontal siempre, las palmas de las manos extendidas y descansando lateralmente los muslos, ¿no? Con los talones ligeramente separados, los pies formándose una V ligera y sin hacer movimiento alguno, ¿no? Esto es muy importante. Inclusive se recomienda que la medición se debe efectuar por duplicado para que sea lo más exacto.
En cuanto a la estatura, ¿no? Hay que tener en cuenta la posición de las piernas, la pelvis, la columna vertebral y el cráneo, ¿no? Debe estar de espaldas, colocado verticalmente, con la vista fija frente a un plano horizontal, los pies ligeramente en una V y con los talones entreabiertos, ¿no? El piso y la pared donde está instalado este estadiómetro o estadímetro deben ser rígidos, planos, sin bordes, ¿no? Y formar un ángulo recto de 90 grados. Es muy importante calibrar estos aparatos diariamente antes de iniciar nuestra atención. Esto es y tremendamente importante para que la lectura sea la adecuada. El cálculo del peso ideal, resulta muchas veces difícil de obtener rápidamente. Entonces, uno tiene que usar diferentes estrategias para calcular el peso ideal en un paciente, por ejemplo, hasta postrado, ¿no? Por ejemplo, esta es una fórmula donde se mide la estructura, que es la talla en centímetros, entre la circunferencia en centímetros del carpo. Entonces, y esto nos da una valoración de la referencia, ¿no? Para la estructura ósea, ¿no? De tal manera que uno puede graficar pues, mediante una fórmula rápida para determinar el peso ideal según la estructura, ¿no? Entonces tenemos la talla por 20, ¿no? O por 22.5 según el nivel de estructura, ¿no? Si es pequeña, mediana o grande, ¿no? Eso es lo que más o menos se puede ver según el género, hombre o mujercita. Y el tipo físico, si es grande, mediano o pequeño, acá ustedes pueden ver la altura y el peso ideal, ¿no? Si es grande, mediano y pequeño. Ellos utilizando pues la cintura, la circunferencia del carpo, ¿no? Pero también hay casos especiales donde se aplican fórmulas un poquito más grandes, ¿no? En varones y mujeres. Y ustedes pueden ver que acá se considera la extensión de la brazada, ¿no? Se considera, por ejemplo, el perímetro del abdomen, ¿no? O se considera, digamos, el perímetro del antebrazo o el perímetro del brazo, ¿no? O el perímetro mínimo del cuello, ¿no? Es decir, todas estas siglas están acá y se utilizan estas fórmulas que uno tiene para esos casos especiales en donde uno no puede obtener rápidamente, pues, en un paciente que está a punto de hospitalizarse el peso ideal. Así también como hay este cálculo tomando en cuenta el perímetro de pantorrilla, la altura de la rodilla, el perímetro braquial, ¿no? El pliegue subcutáneo escapular, ¿no? Tanto en mujeres como en hombres. Es decir, hay una serie de fórmulas que pueden ser utilizadas para calcular el peso ideal del paciente según su estructura, según algunos parámetros o variables que pueden ser incorporados en fórmulas. Así también como la talla. La talla también se puede estimar, ¿no? A través de la altura de la rodilla, ¿no? La altura talón-rodilla, ¿no? En hombres y mujeres mediante esta fórmula, ¿no? Y también esta fórmula de Arango, ¿no? Para predecir la talla a partir de la estimación de la distancia del rodilla maleolo externo, ¿no? Rodilla, que es otra medición que se toma en cuenta en esta fórmula para sacar la talla, estimación de talla del paciente. Bien, otra parte importante de la evaluación antropométrica es la medición de las circunferencias, ¿no? Por ejemplo, la circunferencia media del brazo, ¿no? Es necesario medir de inicio la longitud del brazo, ¿no? Con el antebrazo derecho doblado, hacia el frente, ¿no? Perpendicular al cuerpo, ¿no? Y se determina colocando la cinta en el vértice superior del acromio del omóplato hasta el olecrano, ¿no? Entonces se pone en la parte media y se mide, ¿no? En el punto medio que se marca con un bolígrafo. Entonces eso le da la circunferencia media del brazo o el perímetro cintura, ¿no? Que también hay que tener en cuenta, ¿no? Que uno tiene que palpar el borde costal inferior y el borde superior de la cresta ilíaca, ¿no? Ambos del lado derecho y con una cinta métrica se toma la distancia media vertical y después se hace lo mismo del lado izquierdo. Una vez marcada la media en los dos lados, con un bolígrafo se coloca la cinta. Entonces esto es muy importante
entre la cresta ilíaca y el borde inferior de las costillas, el punto medio, y ahí se marca a ambos lados y se tiene esa referencia para medir el perímetro cintura. La circunferencia muscular del brazo, se utilizan estas fórmulas, ¿no? Que nos ayudan a clasificar los resultados y nos dan algún aporte sobre si es una disminución leve, moderada o severa, ¿no? De acuerdo a los grados de porcentaje de esta circunferencia muscular del brazo. Y estos son los estándares para la circunferencia muscular del brazo, ¿no? El pliegue cutáneo del tríceps también, ¿no? Recuerden los puntos de corte, el acromion, ¿no? El olecranon, ¿no? Y cómo es este pliegue subcutáneo, el valor estándar, ¿no? En el adulto mayor, inclusive un poco menos, ¿no? Y un poco más en las mujercitas, ¿no? En las mujeres. Y el perímetro, pues, cutáneo del tríceps medido en el brazo no dominante, ¿no? Porque siempre la antropometría es en el lado no dominante para tratar de estandarizar las medidas, ¿no? Y los resultados del pliegue puede darnos, pues, si es más del 110%, obesidad o los estados diferentes de desnutrición. Esta medición del pliegue es una valoración importante de los pliegues cutáneos con respecto a los depósitos de grasa. Y tenemos el pliegue bicipital, que es la medida de la parte media frontal del brazo, ¿no? Hay que tener en cuenta de sujetar el pliegue con los dedos y el índice, ¿no? Acá está sujetando sin causar dolor. Y colocar el plicómetro, ¿no? De forma perpendicular a la cresta del pliegue. Las ramas del plicómetro se colocan a 1 o 2 centímetros en forma distal del pinzamiento, del pellizco, ¿no? Y realizar la lectura 2 a 3 segundos de que las ramas del plicómetro ejerzan libremente la presión sobre el pliegue, ¿no? Esa lectura se hace en milímetros, ¿no? Y esto va importante a señalar la medición del pliegue, ¿no? Esto está el pliegue tricipital, ¿no? Y el pliegue subescapular, ¿no? Miren dónde pinza y dónde pone el plicómetro, ¿no? El pliegue suprailíaco y el pliegue de la pierna inclusive, ¿no? Ahora, existen errores en medición, por supuesto, pero hay errores de medición aceptables. Se calculará el error intra o intersujeto. Y para determinar si el error es aceptable o no, algunos autores, ¿no? proponen los siguientes límites de confiabilidad. Miren, en estatura menor a 0,49 centímetros. En el peso menor a 100 gramos. En los pliegues menor a 2 milímetros el error. En los perímetros menor a 0,4 centímetros. En los diámetros largos menor de 1 centímetro. En los diámetros cortos menor a 0,5 centímetros. Entonces, por eso es que uno tiene que hacer 2 veces la medida. Importante para que el error salga por debajo de estos puntos de corte. A veces en la práctica uno, digamos, cada alumno pesa, talla, mide los pliegues, ¿no? Y lo escribe en un papel. Y todos hacen lo mismo y al final comparan sus rangos de medida para establecer si están de manera adecuada. Y uno califica de adecuado cuando la diferencia entre las medidas de todos los alumnos es menor a estos puntos de corte. Bien, esta valoración antropométrica, pues, que incluye parámetros antropométricos, composición corporal, son tremendamente importantes. El índice de masa corporal, volvemos a repetir, peso sobre talla al cuadrado, que nos indica hoy en día y es utilizado de gran importancia para el riesgo cardiovascular, la distribución de grasa, como vamos a ver en la clase de obesidad, que a veces no interesa cuánto de exceso de peso tenga el paciente, sino cuánto más de perímetro abdominal tenga, porque eso lo pone en riesgo cardiovascular, nos da una indicación un poquito más clara de la reserva calórica. La grasa corporal medida por el pliegue tricipital o de repente por el área adiposa del brazo que nos indica reserva calórica, o la masa muscular medida por la circunferencia muscular del brazo o el área muscular del brazo que nos indica reserva de la masa magra, reserva proteica, y la composición corporal total
cuando uno utiliza bioimpedancia eléctrica o densitometría para calcular la reserva calórica, proteica, agua o masa ósea. Entonces, este es el contexto de la interpretación de estos parámetros antropométricos a grandes rasgos. El índice de masa corporal quizás es el índice que más se utiliza para valorar inmediatamente cómo está la condición nutricional del paciente, porque en realidad nos da cifras más exactas. Como ustedes pueden ver, lo normal es entre 18.5 y 24.9, ¿no? Que vendría a ser un peso saludable, ¿no? Pero puede tener uno 17 a 18.4 que se califica como desnutrición proteica energética grado 1 y hay que ver la causa de esa delgadez, ¿no? Porque no siempre esa delgadez necesariamente es nutricional, ¿no? Puede ser una patología de fondo como el hipertiroidismo, por ejemplo, o asociado a una condición crónica como la tuberculosis u otros procesos infecciosos, ¿no? Y así va uno tabulando según el índice de masa corporal esta clasificación. Lo mismo por encima, ¿no? El sobrepeso, la obesidad y la obesidad mórbida, ¿no? Entonces, ojo, el índice de masa corporal es un índice muy útil de tal manera que cuando uno evalúa a un paciente, aparte pues de las funciones vitales de poner peso a la talla, es como mínimo siquiera poner el índice de masa corporal porque eso ya les orienta, ¿no? De manera importante hacia la condición nutricional que ustedes están observando en ese paciente que están hospitalizando. Hay signos de alerta que el médico debe tener en cuenta. Cuando el índice de masa corporal de normalidad varía en más menos 1.5 entre dos controles, es un signo de alerta. O cuando el peso de la persona evaluada se aproxima a los valores de peso correspondientes a los límites del índice de masa corporal. Es decir, no esperar que salga de los puntos de corte, sino si uno observa que se está acercando ya a esos puntos de corte que indican una condición nutricional diferente a lo normal, uno debe tener eso como signo de alerta. El perímetro abdominal mayor o igual a 80 centímetros en mujeres o mayor o igual a 94 en varones, ¿no? Esto inclusive puede variar este punto de corte en población asiática, que puede ser un poco menor. El incremento o pérdida de peso mayor a 1 kilogramo en 2 semanas es un signo de alerta. El cambio de clasificación del índice de masa corporal que hemos visto hace un momento. Este cambio en sentido opuesto a la normalidad, por ejemplo, de delgadez 1 a delgadez 2, o de normal a sobrepeso, o de sobrepeso a obesidad. Esos cambios en la clasificación también son signos de alerta. Entonces, miren, qué importante es el índice de masa corporal, el perímetro abdominal, ¿no? En ese sentido, porque nos indica, digamos, una clasificación, pero también sin salir de esa clasificación nos puede ir alertando para prevenir, pues, que el paciente vaya hacia la desnutrición, vaya hacia la obesidad, ¿no? Haciendo un diagnóstico oportuno. Incluso se puede utilizar esto durante la gestación, ¿no? Los rangos de incremento de peso durante la gestación. Esto les van a explicar muy bien en ginecología obstetricia, ¿no? Donde se utiliza pues estos rangos, ¿no? Para ver cuánto incrementa de peso total la paciente, la gestante, ¿no? Entonces, miren, cuánto debe incrementar una paciente que está por encima de 30, ¿no? O cuánto debe incrementar de peso una paciente que está muy delgada al inicio, ¿no? Porque ustedes saben que el control ponderal durante la gestación es un criterio importante del control prenatal del paciente, ¿no? Que lo hace generalmente el ginecólogo obstetra, ¿no? Pero que el médico general, el médico recién ingresado debe tener esos criterios porque en el serum lo van a ver, ¿no? Cuando de repente son internistas, ¿no? Entonces tienen que tener bien claro qué es lo que están evaluando para establecer la ganancia de peso durante el segundo y tercer trimestre, ¿no? Y lo mismo, la severidad de la pérdida de peso en relación con el tiempo. Esto es importante. La pérdida de peso moderada o grave, ¿no? Acá tienen los criterios en una semana, en un mes, en 3 meses y en 6 meses, cuándo calificar de moderada y cuándo calificar de grave.
Entonces, son diferentes puntos de corte que, como les decía al inicio, ustedes tienen que individualizar en cada paciente. Esta podría ser una hoja de recolección de datos de antropometría, donde ustedes tienen todos pues, los parámetros antropométricos observados para una valoración más completa, ¿no? Bueno, en muchas circunstancias es difícil obtenerlos porque no tenemos los instrumentos, por ejemplo, los calíperos o plicómetros a veces no están disponibles, pero sí está disponible de repente un estadiómetro, una balanza, un centímetro para lograr recolectar la mayor parte de datos y para hacer una evaluación más integral del punto de vista nutricional de ese paciente. Bien, y la evaluación dietaria. Esta evaluación dietaria, ¿no? Por supuesto, esto lo hace con mayor experticia los nutricionistas, ¿no? Pero el médico, como el que dirige el equipo de salud, debe tener suficiente, pues, experiencia sobre esto, ¿no? Porque tiene que valorar estos métodos de evaluación dietaria, ¿no? En donde se toma un recordatorio de 24 horas, un registro de alimentos, una historia dietaria y una frecuencia consumo de alimentos, ¿no? Entonces uno tiene que interpretar esa valoración dietaria en esos aspectos. Por ejemplo, ¿por qué muchos pacientes no tienen una buena ingesta durante la hospitalización? ¿No? Puede ser por la enfermedad, ¿no? Porque están en hiporexia, o porque tienen síntomas gastrointestinales, o tienen disfagia, o tienen barreras físicas, ayunos o procedimientos a la hora de la comida, preocupación, ansiedad, confusión y el ambiente mismo que de repente no está hospitalario, ¿no? Entonces, hay que valorar la ingesta de ese paciente, ¿no? Por eso es que muchas veces el médico observa la conducta del paciente o el interno observa al momento que el paciente está ingiriendo los alimentos, porque eso es importante. Una cosa es que le cuenten a uno y otra cosa es observar al paciente, ¿no? Por eso es que una característica fundamental en el médico es que debe establecer empatía con el paciente para que éste le exprese sus sentimientos, su preocupación, su ansiedad al momento de un examen, al momento de un procedimiento, ¿no? Entonces, la empatía es un requisito indispensable en el médico. Esta valoración de ingesta que puede ser por la comida del hospital, ¿no? O restricciones dietéticas que a veces son innecesarias, menús diferentes a los habituales, ¿no? Ustedes mismos saben cómo en algunos hospitales sirven esos platos, ¿no? De aluminio, de metal, ¿no? Calidad y presentación, sabor, consistencia inadecuada, temperatura, de repente llegó fría la comida, o los horarios que a veces son muy tempranos, ¿no? A veces en el hospital están cenando a las 6 de la tarde, ¿no? Y no están acostumbrados a eso los pacientes. Y el paciente puede no tener apetito a esa hora. Y no es porque no tenga hambre, sino porque no es su horario habitual. Falta de asistente al paciente que lo requiera y disrupción en la comunicación entre médicos, enfermeros y nutricionistas. Este es muy importante que el médico establezca una comunicación muy estrecha con todo el personal de salud, ¿no? Para conocer de manera integral, ¿no? A ese paciente que están atendiendo, para conocer directamente en qué consiste el problema, en qué está, digamos, ese detalle que impide que el paciente coma lo adecuado, por ejemplo, ¿no? Esta es una encuesta por recordatorio de 24 horas, es decir, un cuestionario donde dicen, que, a ver, ¿qué está tomando en el desayuno? En qué consta un café, un pan, etcétera, qué almuerza, ¿no? O cuál es el break que toma. Entonces uno apunta los alimentos, ¿no? Las porciones y más o menos calcula la cantidad en gramos de los alimentos. Y gracias a esto uno calcula la cantidad de calorías, porque uno sabe, pues, por cada gramo, ¿no? Por ejemplo, de carbohidratos, ¿no? Hay 4 kilocalorías, por cada gramo de grasa 9 kilocalorías. Entonces, uno más o menos con estos datos está diferenciando, ¿no? En qué consiste su aporte calórico de estos pacientes en una encuesta por recordatorio de 24 horas, que se hace generalmente hasta en 3 días, ¿no? Y este es un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. Es decir, ¿qué tipo de alimentos consume con mayor frecuencia el paciente? ¿No? Recuerde que una
alimentación saludable debe incluir alimentos diversificados, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta según la condición del paciente. Pero ¿con qué frecuencia? ¿Cuántas veces come a la semana? Para tener una idea global, a eso se llama cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. Y la valoración bioquímica, ¿no? Que incluye pues índices como la albúmina, ¿no? Para índice pronóstico, ¿no? Que es un indicador en realidad poco sensible para determinar desnutrición, ¿no? Por el contrario, se utiliza la prealbúmina, ¿no? La transferrina, el recuento total de linfocitos y los datos inmunológicos, ¿no? Acá ustedes pueden ver las proteínas viscerales, la albúmina, la transferrina, la prealbúmina, que es un indicador, les vuelvo a repetir, importante del aporte energético del estado proteico, y al igual que la proteína fijadora de retinol, no solamente nos indica la concentración de vitamina A, sino también el aporte de energía. Estos son los valores normales, la vida media. Por eso es importante la proteína fijadora de retinol. Mide la vida media de 12 horas. En cambio, la albúmina es 15 a 20 días. Su recambio es muy lento. Entonces, por eso es importante tener en cuenta la vida media. Y de acuerdo a los valores, uno puede calificar de nutrición leve, moderada o severa. Pero recuerden que estos datos bioquímicos deben ser interpretados de acuerdo pues, a las otras valoraciones de que hemos señalado anteriormente. Y acá una interpretación más, digamos, detallada de, por ejemplo, las proteínas, que podría ser la albúmina, transferrina, ¿no? La utilidad pobre en enfermedades renales, ¿no? Buena en enfermedades hepáticas, porque disminuye en enfermedades hepáticas, y es buena en infecciones, ¿no? Y lo mismo con la vitamina A, ¿no? El retinol sérico y la proteína ligadora retinol, ¿no? Que en realidad si están, están disminuidas en toda respuesta de fase aguda. Por eso que esta valoración es preferible hacerla cuando no están en un estado agudo de enfermedad, ¿no? Porque es parte de la disminución de la respuesta de fase aguda. O sea, puede estar disminuida la proteína ligada de retinol y no necesariamente por inadecuado aporte de vitamina A o de aporte de proteínas o de energía, simplemente porque disminuye en la respuesta de fase aguda. El calcio, fósforo, ¿no? Que podría ser un primer signo de deficiencia, esto es muy importante, los folatos, ¿no? La función tiroidea, la ferritina y el hierro sérico, también lo mismo sucede con la ferritina, ¿no? Que aumenta con la respuesta de fase aguda. Por eso es que uno tiene que evaluar ferritina cuando el paciente no está en un estado de enfermedad aguda. Por ejemplo, si un paciente está con fiebre, en estado agudo de enfermedad, y le mide ferritina, puede estar normal, aparentemente, pero sale de la enfermedad y la ferritina baja. ¿Por qué? Porque la ferritina aumenta con la respuesta a fase aguda. Y el hierro sérico también porque disminuye en la respuesta de fase aguda. O sea, uno tiene que interpretar en qué momento solicita la prueba. Por ejemplo, el zinc plasmático también disminuye durante estados de inflamación. Por eso que su utilidad es pobre en este caso. Por eso uno tiene que tener en cuenta eso, ¿no? A ver, no me escriban en el escritorio, por favor. Recuento de linfocitos totales. Miren, acá está una clasificación del recuento de linfocitos totales, número de leucocitos por porcentaje de linfocitos sobre 100. Entonces, si el recuento sale menos de 800, es severo. Si es más de 2000, es normal. Entonces, esa es la valoración del recuento de linfocitos totales, también como dato nutricional importante. Y los signos clínicos, pues, ¿no? Si hay algunos signos que indican deficiencia de vitamina A, complejo B, etcétera. Entonces uno tiene que valorar, pues, en el examen físico, ¿no? De acuerdo a la edad, de acuerdo al tipo de piel, si hay alguna deficiencia nutricional, ¿no? Hay muchas formas de hacer tamizaje de riesgo nutricional, ¿no? Por ejemplo, ese es otro, ¿no? Donde evalúa otros criterios, ¿no? Que son parecidos, ¿no? Y que también establece una clasificación del estado nutricional, ¿no? Para, digamos, según una puntuación acá abajo, ¿no? Clasificar
el riesgo nutricional del paciente. Es decir, en la literatura pueden encontrar muchas formas de tamizaje de riesgo nutricional. Lo importante es utilizar una de ellas. Utilicen la forma más sencilla, no se compliquen la vida, ¿no? Utilicen las fórmulas que tengan más a la mano, ¿no? Y de acuerdo a los instrumentos que tengan, por supuesto. Ya, digamos, en otros cursos le van a enseñar algunos otros datos, como en pediatría, ¿no? Según los patrones de crecimiento, porque el niño está en crecimiento, ya ustedes van a tener una clasificación de acuerdo, pues, a estos parámetros del peso-edad, ¿no? El peso para la talla, ¿no? O el índice de masa corporal según la edad, y eso les ayuda a clasificar en desnutrición, obesidad, sobrepeso, etcétera. Lo mismo en la clasificación estatural según el patrón de crecimiento ideal, ¿no? Acá está según la talla-edad, la talla baja, la talla normal baja, en deviaciones estándar, la talla normal alta, alta, ¿no? Esto ya ustedes lo van a ver más en la parte de pediatría. Recuerden, la nutrición es una ciencia transversal. En cada curso de su carrera siempre hay un tópico de nutrición. Es bien difícil que un curso no tenga un tópico de desnutrición. Siempre hay algo que hablar y fijar como concepto la parte nutricional en ginecología, en pediatría, en cirugía, en medicina interna, por supuesto, en gastroenterología, mucho más, en endocrinología. Es decir, por eso es que el médico debe tener suficiente conocimiento sobre nutrición y no dejarle de leer sobre esto. Estas son las tablas que van a utilizar en pediatría, el peso para la estatura en niños. Lo mismo el índice de masa corporal en niños según patrones de crecimiento. Acá está la talla-edad en mujeres y varones. Y siempre interpretando de manera adecuada, ¿no? Porque hay también ideas muy simplistas que el médico debe interpretar, ¿no? Por ejemplo, todo niño con peso para la talla normal y talla-edad bajo es un caso de nutrición crónico. En líneas generales podría ser la respuesta ser sí, pero recuerden que hay un síndrome de Down, ¿no? Que es un niño con peso para la talla normal o un poquito excedido y talla baja, que no necesariamente es desnutrido, pero es bajo. Entonces hay otras condiciones que expresan esta condición aparentemente de nutrición, pero que no son. El síndrome de Down, el síndrome de Turner, hay síndromes genéticos. Esto ustedes lo van a valorar de acuerdo a cómo vean los pacientes. Bien, ¿alguna pregunta? Señores alumnos, ¿alguna pregunta? Ivana, ¿estás ahí? La delegada Ivana. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas?